Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sean bienvenidos a esta segunda parte del tema de la Biblia y la tradición apostólica. Vamos a iniciar segunda parte de este tema de la Biblia y tradición. Primero haciendo oración, pidiéndole al Espíritu Santo que nos ilumine, que nos guíe, busca para que Él esté aquí con nosotros y podamos hacer su voluntad, de Dios, que Él nos guíe para que entendamos su mensaje de salvación. Vamos a dirigirnos al Padre Celestial con la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos... No nos dejes caer en tentación y líbranos del maligno. Amén. Vamos a dirigirnos también a la Santísima Virgen María. Es palabra que la arcángel Gabriel le dirigió diciendo juntos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumina y santifícanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumina y santifícanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumina y santifícanos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a continuar con este de Biblia y tradición. Hemos visto el día anterior, en la primera parte, lo que la tradición, lo que es la revelación natural y la revelación sobrenatural. Sobrenatural hemos dicho que la revelación sobrenatural es aquella en la que Dios toma la iniciativa y le transmite al ser humano su voluntad. Y el primero que de los seres humanos que conocieron a Dios y que le, y que le habló a los profetas, Dios habló a los profetas y les transmitió su mensaje para el pueblo de Dios. En los tiempos en cuando nuestro Señor Jesucristo vino, Él es el que ha transmitido el mensaje del Padre Eterno. Vamos a continuar con la segunda parte, porque pues, en la primera parte hemos visto cómo es desde el principio, cuando Jesús estuvo en el mundo y dijo la palabra de Dios, no hizo por medio de la Biblia, no es que él agarrara la palabra de Dios, la Biblia y se pusiera a regalar agarrara y predicara y dijera, a ver, abra su Biblia en el capítulo tal y no, sino que él predicó el evangelio. Él no mandó que se escribiera nada, él no él lo que hizo es fundar su iglesia, llamar a los apóstoles y a ellos mandarlos a predicar el evangelio. Pero él les predicaba de viva voz y con sus milagros él sostenía todo lo que él predicaba. O sea, ese es el evangelio, la buena noticia, la noticia del Padre Eterno, que es Jesucristo nuestro Señor. El evangelio en sí no es un libro, pero porque hay muchos hermanos separados que piensan que el evangelio es la Biblia en sí. En realidad la Biblia no es el evangelio es del personaje de nuestro Señor Jesucristo. Cristo nuestro Señor, que viene a salvarnos. Ese es el mensaje central, la salvación por nuestro Señor Jesucristo, que Él la ley. Por eso Jesucristo en el sermón, cuando está en la sinagoga de Capernaum y le ponen a leer el Evangelio de Isaías, él dice, aquí se ha cumplido este Evangelio. Yo soy ese individuo en el que dice, el Espíritu del Señor está sobre mí y Él me ha enviado a predicar la buena noticia, a decir que la gente está libre. Y hoy se ha cumplido este mensaje, le dice que Jesús a los que están ahí en la sinagoga y que todos se escandalizan porque Él, ¿cómo es posible que el hijo de José, el carpintero, venga a decir que Él es el Mesías? ¿Cómo es posible? Y Él les predicó, les hizo ver que Él es el Evangelio del Padre Eterno. Entonces, el Evangelio en sí es Cristo nuestro Señor y Él predicó. Dios les enseñó a los apóstoles a predicar y Él les dijo que Él iba a estar con ellos hasta el fin. Ya con el tiempo, después pasó el tiempo y ¿qué pasa? Que, que hay algunas personas que les llama la atención querer escribir.
por ejemplo, San Juan, San Mateo, San Marcos y San Lucas, escriben la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y ellos investigan, pero ellos no estaban conscientes de que ellos no pensaban, es que voy a escribir y esto es inspirado por Dios. Ellos no, ellos lo hicieron por querer guardar el mensaje de nuestro Señor Jesucristo en cada quien, y lo hacían con una motivo o una finalidad cada uno de diferente forma. No lo hicieron cada uno igual. Cada uno lo hizo por ejemplo, San Juan lo hizo para demostrar que él era divino. Y así cada uno fue dándole un diferente mensaje, diferente mi finalidad al mensaje de la salvación. Y después, o antes, porque primero fueron las cartas de San Pablo, que fueron los primeros escritos que llegaron acá a diferentes de sus comunidades, pero lo hacía con qué finalidad lo hizo. Lo hizo para que fortalecer la fe de las comunidades donde él iba a predicar. En realidad, como los hemos dicho, él, Jesús no mandó a escribir nada. Él mandó a predicar y con el tiempo se escribió algo. Pero lo que realmente vale y lo que para Jesús era importante era su iglesia. Su iglesia que iba a ser la encargada de dar a conocer el mensaje y darle significado al mensaje. El problema de hoy con la sola escritura es que cada individuo que lee la Biblia la llama, y por eso la Biblia, perdón, causa, no porque la Biblia en sí sea el problema, no, que la gente que interpreta la Biblia al no conocer realmente su significado, ¿qué pasa? Que ellos cada quien funda su secta, y hoy hay más de 1000 sectas en Estados Unidos y en todo el mundo, y que cada una de ellas se hace autonombrar Jesucristo, y que no hay forma de conocerla, pero teniendo la Biblia, y como a la gente, hay mucha gente que no conoce la palabra de Dios, que no conoce el mensaje bíblico, pues se deja engañar fácilmente. Y cada uno, en realidad, la finalidad de estas personas que predican que usan la Biblia para predicar porque no es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo está contenido en la Biblia y la tradición apostólica, que lo hemos estado viendo. ¿Y qué es la tradición apostólica? Todo aquello que se predicó sin estar actualmente escrito, que se transmitió de vivo, que lo transmitían los apóstoles, y que ellos sabían cómo interpretar la palabra de Dios. Por eso, actualmente, encargados de interpretar la palabra de Dios, pues la jerarquía de la iglesia, el magisterio de la iglesia, porque porque tiene la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Siendo la iglesia católica la única iglesia fundada en Cristo, tiene la garantía de enseñar plenamente lo que es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y puede enseñar, por eso la Biblia y la tradición, unido al magisterio y a la jerarquía de la iglesia, nos manifiesta la verdadera interpretación del mensaje revelado que es el Evangelio de nuestro Señor Cristo. No hay otra forma. Los hermanos separados engañan a la gente. ¿Por qué? Porque de alguna forma es una forma de ganar dinero. La misma palabra de Dios que la causa de todo lo más es el amor al dinero. Y hay gente que ama al dinero y por eso hacen sus... Yo he visto muchos, por ejemplo, aquí en mi comunidad, en mi colonia, en ¿cómo se llama? En un garage, ya están haciendo una iglesia protestante. Ahí se están reuniendo. Hacen su coro, traen sus buen sonido. Ahí la gente empiezan a llamar a la gente, se escucha muy... Y el problema aquí está en que los hermanos separados del gancho que tiene la música, y mucha gente se deja llamar por eso, porque no están preparados, porque no tienen una instrucción en el campo bíblico. Y es una de las cosas que a la iglesia católica se le fue de las manos. ¿Por qué? Porque como era la iglesia de Cristo y ha sido la iglesia de Cristo y no sectas iban a tener tanto, ¿cómo se llama? Tanto éxito, pues pensaron que solamente predicando los púlpitos o nada más así de enseñar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque en ese tiempo todos eran católicos. O sea, ahorita el problema que se está viviendo actualmente, no entendemos que ya no es un régimen de cristiandad, ya estamos viviendo en una sociedad plural, una sociedad pluralista donde cada quien cree creer. Antes todos eran católicos, todos eran cristianos católicos. En un país, en una ciudad, todos vivían la fe católica. Y ahí no había problema, porque no hay necesidad, porque todos eran católicos. Y todos solamente cuando se veía algo malo de que algún individuo estaba
indebidas, pues se le llamaba la atención y ya. Y en el sermón se trataba en las misas, en las, en todo eso, pues no se usaba solamente el sacerdote, el papa, el obispo necesario que tenía la Biblia. Claro que hay gente que tuviera dinero, pues compraba su Biblia, porque pues no era fácil que cualquier persona tuviera una Biblia en ese tiempo. Y no era que se prohibía usar la Biblia, a nadie se le prohibía usar la Biblia o leer la Biblia. El problema era que la interpretaran a su manera. Ese fue el problema. Por eso fue el problema con Martín Lutero. Martín Lutero empezó a traer la división. ¿Por qué? Porque él dijo que tenían que leer cada quien la Biblia e interpretarla como se le dé. Por eso se llama la sola escritura, esa doctrina de Martín Lutero. Entonces, ya con este breve de estos 10 minutos de lo que ya habíamos dicho de esto, vamos a ver lo que falta de esto de la tradición, la Biblia y tradición. Dice, ¿qué dice la Biblia acerca del valor de la tradición? La misma Biblia presenta la tradición como base de la creyente. En ninguna parte se dice que basta la Biblia para salvarse, como puede darse la doctrina luterana de la sola escritura. La sola escritura no es bíblica. Lo que has aprendido, recibido y oído de mí, todo lo que has visto hacer, háganlo. Filipenses 4:91. Perdón, Filipenses 4:9, no 91. Lo que aprendiste de mí, confirmado por numerosos, confíalo a hombres que merezcan confianza, capaces de instruir después a otros. Segunda Timoteo 2:2. ¿Qué hay que hacer entonces para salvarse? Para salvarse hay que tener en cuenta la Biblia y la tradición interpretada por el magisterio. Ahí está el punto. Tiene que ser interpretado el magisterio. No podemos. Por eso actualmente, ¿cuál es el problema? Por ejemplo, uno de los puntos que enseña la iglesia, que la homosexualidad practicada, o sea, que un hombre sexual y otro homosexual se unan y tengan relaciones sexuales, no está bien. La iglesia siempre lo ha enseñado eso siempre lo ha enseñado y siempre lo prohíbe. O sea, no es que la iglesia en algún momento va a decir, es que cásense los homosexuales, no. Eso lo enseña la iglesia católica siempre, porque hay textos bíblicos que así lo enseñan. Pero hay iglesias protestantes que dicen que no hay problema, que hay y hasta hay parejas de homosexuales que los casan. Hay casos en los que comulgados los sacerdotes que han hecho estas cuestiones de casar o de hacer que ante la gente oye llama la atención. ¿Por qué? Porque no está correcto lo que la iglesia enseña. Una cosa es que actualmente lo que la iglesia, o no tanto la iglesia, sino la gente ha malinterpretado o los medios de comunicación han malinterpretado para pues en vez de ayudar, para meter problemas a la iglesia, es hacer creer que el Papa la encíclica que acaba de escribir sobre la bendición a los no a las homosexuales por sí mismo, no a las parejas, que una cosa es bendecir, dar una bendición y otra cosa el sacramento del matrimonio. El problema es que se ha creído eso, que está permitido casarse entre homosexuales, que la iglesia ya lo permitió, no lo ha permitido la iglesia. El Papa que dijo que el sacerdote puede bendecir a homosexuales, como se bendice en la misa cualquier persona. Hay que exhortar a las personas de hacerles ver que no está correcto lo que están viviendo, la forma de vivir que están viviendo. No se puede casar un hombre con otro hombre y una mujer con otra mujer. No se puede. Eso nunca la iglesia lo va a permitir. Porque es el mensaje revelado de nuestro Señor Jesucristo. Que no se puede permitir. Pero hay sectas que lo permiten. ¿Por qué? Porque interpretan la Biblia a su antojo. ¿Quién está encargado de parte de Cristo para interpretar con autoridad a la palabra de Dios contenida en la tradición? El Papa y los obispos de los apóstoles están encargados de interpretar con autoridad la palabra de Dios contenida en la Biblia y en la tradición. Segunda de Pedro 1:20-21. Deben saber ante todo que nadie puede interpretar por sí mismo una profecía de la Escritura, porque la profecía nunca sucedió por iniciativa, sino que los hombres de Dios hablaron movidos por el Espíritu Santo. No es algo particular que ellos agarraron y les llamó la atención, no. Es el Espíritu Santo que los toca, el que los mueve a hablar.
hablaron. Por lo tanto, a la interpretación de la palabra de Dios no es a cada quien como a quien se le ocurra interpretar la Biblia. No, la palabra de Dios tiene que ser interpretado por el magisterio de la Iglesia Católica, que fue la encargada y que legítimamente Jesucristo le dio esa autoridad, porque la única iglesia fundada por Jesucristo es la Iglesia Católica. Pueden los hermanos separados dar argumentos contra no sé qué y no sé qué tantas cosas, pero la única iglesia fundada por nuestro Señor Jesucristo, la única iglesia fundada por nuestro Señor Jesucristo es la Iglesia Católica, y que es la única autorizada para a Dios correctamente. Los demás no, porque no la interpretan como es debido. La interpreta cada quien a su antojo. Y aquí lo que está a este respecto es el Concilio segundo en la Constitución de Verbum sobre la divina revelación. El oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios escrita o transmitida ha sido confiada únicamente al vivo de la Iglesia. La autoridad se ejerce en el nombre de Jesucristo. Este magisterio evidentemente no está sobre la palabra de Dios, sino que la sirve enseñando solamente lo que le ha sido confiado por mandato divino. La iglesia del Espíritu Santo la oye con piedad, la guarda con exactitud y la expone con fidelidad. Y de esta única depósito de fe saca todo lo que propone como verdad revelada por Dios que se ha de creer. Dei Verbum. Y esto es lo que dice este documento de la Dei Verbum, es un del Concilio Vaticano II. Y en realidad, yo me he dado cuenta del tiempo que he estado sirviendo a Dios y viendo a los sacerdotes. Yo nunca he visto, yo he andado he estado en diferentes partes de la República Mexicana. Estuve en Oaxaca, he estado en San Luis Potosí, en Hidalgo, en Michoacán, en Monterrey, en Chihuahua, en Guanajuato, en Guerrero, en diferentes partes. Y me doy cuenta que es el mismo mensaje, lo que enseñan los sacerdotes, lo que enseñan es el mismo mensaje, no hay diferencia si tú te vas a otra parte. Y ese mensaje es el mismo que se ha transmitido desde que Jesús fundó la iglesia hasta nuestros días. No, no hay cambio, no hay ningún cambio. El problema es que los hermanos separados tergiversan el mensaje. Y al no ver, a haber pocas vocaciones sacerdotales, pues es difícil atender a tanta gente, a tantos individuos. Y por eso pues hay mucha gente que está atendida. Hay mucho abandono pastoral en la iglesia porque hay muy pocos sacerdotes. Imagínense, un sacerdote para 50, 60 comunidades. Yo, por ejemplo, cuando estuve en San Luis, conocí así, había dos sacerdotes y iban a diferentes comunidades que no estaban ahí cerquitas, como luego aquí las parroquias están aquí solamente en una colonia o dos colonias. No, iban a diferentes y uno o dos sacerdotes. ¿Tú crees que se van a dar abasto? Por eso la importancia, por eso se les invita a los laicos que se preparen para que ayuden al sacerdote en la predicación del Evangelio. Por eso es una que yo tengo de estar predicando la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque quiero ayudar al sacerdote, al obispo, pero no de que yo voy a transmitirlo lo que yo quiero, lo que yo creo, mis mensajes, lo que yo he interpretado de la palabra de Dios. No, yo tengo que interpretar conforme a la voluntad de Dios. El obispo y el sacerdote me dicen el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, como lo prediqué hace 2000 años y lo sigue predicando ahora en el 2025. Es correcto decir, no creen en la Biblia, pero es correcto decir, yo creo en la Biblia y nada más. No, es una que solamente en la Biblia y nada más. Jesús no escribió nada y no repartió ninguna Biblia. Lo que hizo fue fundar su iglesia e entregar el Evangelio para que fuera anunciado a todos los hasta el fin del mundo. Fue en la iglesia donde se escribió, fue aceptado el Nuevo Testamento bajo su autoridad. Por lo tanto, error aceptar la Biblia y no aceptar a la iglesia que le dio Biblia y la defendió de los que quisieron añadir o quitarle algo. Ahí está, es la historia, lo dice claramente. El problema es que como la gente normal, la gente por ejemplo, la que se dice que la fe del carbonero, o sea, persona coloquial, no tiene una historia
primero históricamente, bíblicamente. Hay gente que por lo mucho han llegado a a la primaria. ¿Y qué pasa? Que cuando llegan los hermanos parados y les hablan de historia, por ejemplo, dicen, es que la iglesia fue fundada por Constantino en el año tal, pues ellos le creen porque están hablando, o sea, porque no tienen el problema del en Latinoamérica, ¿cuál es? Que somos inocentes, somos, ¿cómo se le puede decir la palabra? Yo tal tenía la palabra. ¿Por qué? Porque si se habla del mensaje de la Biblia, se piensa que la gente lo hace de buena voluntad. Y habrá gente que lo haga de buena voluntad dentro del protestantismo, pero gente que ya nació de allí. Pero hay gente que realmente no lo hace con esta finalidad. ¿Por qué? Porque saben claramente que la iglesia fundada a Cristo es la iglesia católica. Porque ellos dan mentiras, mienten a la gente. Cuando uno ya se instruye, conoce historia, investiga con historiadores, se da cuenta que todo lo que han enseñado es pura mentira. Por eso uno no cree, porque uno está instruido, puede engañar a la gente que no tiene conocimiento de la palabra de Dios o de algo de la historia y se da cuenta. Por eso, ¿quién fue la que hizo la palabra de Dios, la Biblia? ¿Quién reunió todos esos libros y el mundo? Esta es la Biblia, esta es la palabra. Y tienes, consta de 73 libros, Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Quién fue? Fue la Iglesia Católica. Obispos católicos en concilios católicos le dieron ese nombre a la palabra Biblia. De ellos fueron. El Papa Damaso I fue en los concilios el concilio el sínodo romano, el concilio de Hipona, el concilio de Cartago, donde se ratificó todo esto, que la Biblia eran 73 libros, hasta que llega Martín Lutero, 500, y hace toda la división que nosotros conocemos. Pero de 1500 a nuestro tiempo, hoy existen, pero de 1500 para atrás no existía ninguna secta de la que hoy conocemos, ninguna de esas sectas que se autonombran Iglesia de Cristo. La única con la autoridad de predicar el Evangelio es la Iglesia Católica. Y es la única que nos va a decir la verdad. Por eso no se puede decir yo creo en la Biblia y basta, ¿no? Si tú quieres estar conforme a la voluntad de Dios, ¿qué tienes que hacer? Adherirte a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Por eso hay gente que regresa a la iglesia católica. Hay mucha gente, vean los testimonios, hay testimonios de gente que ha regresado a la iglesia católica siendo protestantes. Hay unos que eran católicos, se hicieron protestantes, después se dan cuenta que se equivocaron. Por lo regular la gente que se hace protestante no es porque sea mala, no, sino porque los engañaron, la mayoría los engañaron. Eran católicos que no se acercaban a la iglesia y todos tenemos necesidad de alimentarnos, tenemos hambre de Dios. Llegan a su casa, les hablan bonito y se lo llevan. Pero después se dan cuenta que ahí estaba el error y regresan a la iglesia católica. Por eso está la finalidad de los temas que yo estoy dando, para que la gente se cuestione que lo que están pasando no es verdad. No es verdad, así le hagan, le busquen, no van a poder. O sea, las sectas, y hay sectas que ya se han acabado. Así van a pasar con las demás sectas. Los testigos de Jehová, los mormones, ellos tienen poder económico. Tienen mucho poder que la Iglesia Católica en el Vaticano. Ah, ¿por qué? Para que la gente no se dé cuenta de que ellos son multimillonarios. Lo mismo lo han dicho, por ejemplo, yo le invito videos de ex mormones, ex testigos de Jehová, que ellos han dicho que el poderío que tienen los testigos de Jehová es muy grande. No se compara con lo que la iglesia tiene en el Vaticano. Los protestantes aceptan la Biblia y la tradición como palabra de Dios. No, los protestantes aceptan solamente la Biblia como palabra de Dios, porque al separarse de la única iglesia que fundó Cristo, ya no cuenta con la tradición que viene desde los apóstoles y llegan hasta el fin del mundo. ¿Tienen también los protestantes el derecho de predicar la palabra de Dios? No, los protestantes no tienen ningún derecho de predicar la palabra de Dios. En efecto, Jesús encomendó esta tarea solamente a su iglesia, y no a cualquier persona o institución que lo quisiera. Y lo hacen es por su propia cuenta, sin ninguna parte de Dios.
Por eso hay tantos errores y tantas divisiones entre ellos. Si predicaran la verdad, todos enseñarán lo mismo y se tendrían unidos. Ahí está el punto. Los hermanos separados de autoridad. Ellos lo hacen por su propia iniciativa. Y engañando a la gente diciendo que es la iglesia de Cristo, pero no. Y aparte, pues le sacan su dinero. Entonces, entonces, ¿cometen pecados cuando predican la palabra de Dios? No. Los que lo hacen en buena fe no cometen pecado. Al contrario, se hacen siempre más agradables a Dios. Cometen pecado solo los que predican la palabra de Dios sabiendo que se encuentran por la iglesia que fundó Cristo y no hacen el esfuerzo por arrepentirse y regresar a ella. Filipenses capítulo 1 versículo 15 al 18. Unos proclaman a Cristo por envidia y por polémica, otros lo hacen por voluntad. ¿Qué importa? En cualquier caso, como pretexto o sinceramente, Cristo es anunciado, de ello me alegro y me alegraré, lo dice San Pablo. Hay gente de buena voluntad dentro de las protestantes, porque ahí nacieron. Es lo que, como yo, que nací siendo católico. Un hermano, ¿cómo se llama? Un budista, que nace siendo budista. Un siendo seguidor de Mahoma, pues él cree que está bien en la verdad hasta que no le demuestran lo contrario, como dice los Estados Unidos, hasta que no se demuestre lo contrario. En mi caso, pues, yo estoy seguro que la verdad está dentro de la Iglesia Católica, porque es la única que viene desde Cristo y llega a nuestros días. Entonces, para salvarse, para aquellos que saben que la verdad está dentro de la Iglesia Católica, la única forma es regresar a la Iglesia y arrepentirse. Los que están conscientes, porque hay sacerdotes, por ejemplo, el Cotas, el Ferba, el Monseñor Isidro Puente, que se han salido de la iglesia por berrinche. El problema es que hacen berrinche, porque no les hacen sus deseos personales, pues se salen. Pero ellos están conscientes que se pueden condenar si no se arrepienten y regresan a la iglesia católica. El mismo Martín Lutero se dio cuenta de su error y ya en los últimos días, los seguidores, que lo que estaba pasando entre ellos, no se dieran cuenta las generaciones futuras, pero nos hemos dado cuenta. Ya para terminar, lo que Cristo confía a los apóstoles, estos lo transmitieron por su predicación y por escrito, bajo la inspiración del Espíritu Santo. A todos los a todas las generaciones hasta el retorno glorioso de Cristo. La Santa Tradición y la Sagrada Escritura constituyen un único depósito sagrado, la palabra de Dios, Dei Verbum 100, en el cual, como en un espejo, la iglesia peregrina fuente de todas sus riquezas. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 96 al 97. Ahí está. Solamente la iglesia de nuestro Señor Cristo, la esposa fiel de nuestro Señor Jesucristo, es la que Dios le dio la autoridad para predicar para interpretar la Biblia. Por eso, la importancia de la Biblia y la tradición. La Biblia no se puede presentar aisladamente nada más. Es que yo quiero darles a ustedes, hermanos, quien reciba este video. Si hay hermanos separados, que investiguen, que conozcan, que busquen la verdad, que le pidan luz al Espíritu, que no se cierren a la gracia de Dios, que no se conformen por lo que le enseñan sus pastores, que busquen la verdad y que el Espíritu les haga darse cuenta que la verdad se encuentra dentro de la Iglesia Católica, no hay otro lugar. Si tienen alguna pregunta, duda, sueño, precaución, aclaración, pesadillas o lo que crean, pónganlos en los comentarios, por favor. En los comentarios. Y yo voy a contestar esos comentarios. Claro que si es algún hermano separado por molestar, pues lo ignoraré o le pondré una contestación a su medida. Pero la realidad, para los católicos que quieran respuestas, con todo, yo con todo gusto, por favor, compartan estos videos. Den like, ayuden a más personas. Esto es con la única finalidad
de que el mensaje de Cristo sea conocido. No es para que yo me conozca o para que no, porque ustedes se dan cuenta, mis videos, luego mi cámara no se ve bien o no tiene buena resolución mi cámara. Lo importante para mí es el mensaje, que se ha de conocer el mensaje de nuestro Señor. Bueno, espero que este mensaje, a lo mejor no se me entiende muy bien porque luego hablo muy rápido, pero si tienen alguna duda, pónganlo en los comentarios, pongan like, suscríbanse, compartan, ayúdenme para que este mensaje y que haya gente que regrese a la Iglesia Católica por medio de nuestros mensajes. Y si ustedes tienen el deseo y tienen de dar a conocer la palabra de Dios y de conocerla, vayan a sus parroquias, a sus párrocos, que les den cursos bíblicos. Como ya les he dicho, busquen el libro, la respuesta está en las escrituras, cómprenlo. Por ejemplo, aquí en México, o en la librería católica encontrar, o contáctese, voy a poner los teléfonos o en la descripción del video de los misioneros de la palabra, para que ahí ustedes puedan buscar este libro. Que Dios los bendiga, que tengan feliz tarde, feliz día, feliz noche, y hasta la próxima entrega. Dios los bendiga.